Buenas tardes, mi nombre es la doctora Nali Vázquez, usando lo que es el fellowship del segmento anterior. En esta ocasión, siguiendo con el módulo de complicaciones en la cirugía de cataratas, vamos a enfocarnos ya en lo que son las complicaciones en el paso de la facocalcificación como tal. Bueno, para comenzar es importante que las técnicas de faco pues deben minimizar el uso de ultrasonido y optimizar la eficiencia de la extracción del cristalino sin causar daño. Esto es algo que creo que todos los cirujanos lo toman en cuenta desde el inicio, al iniciar la cirugía e incluso al momento de estar ejecutando la cirugía. El movimiento longitudinal del faco produce una doble desventaja. Primero, pues el aumento localizado de la temperatura en la incisión y luego la repulsión de los fragmentos de grisalino. El ajuste de los parámetros de aspiración pues mantiene el material del grisalino lo más cerca posible de la punta y reduce la temperatura de la misma. Entonces es importante lo que son los parámetros y los settings en la máquina, ¿verdad? Pues esto todo es eh, según las preferencias del cirujano. Con un aumento en la potencia del ultrasonido, pues el cirujano debe incrementar el flujo de aspiración y también el flujo de infusión, elevando la botella de solución salina balanceada. Entonces aquí tenemos un cuadro pues de los parámetros de FACO, pues son sugerencias, ¿verdad? Por ejemplo, el porcentaje de ultrasonido, ya sea el porcentaje torsional, cuanto de aspiración, ¿verdad? Que recordar que es en milímetros por minuto, el vacío que es milímetros de mercurio y la irrigación pues es los centímetros de la altura de la botella, ¿verdad? Tanto en prefaco como en el momento de hacer el esculpido, como en el momento de realizar la parte de quadrants o cuadrantes y luego pues lo que es la corteza. Aquí tenemos que los avances recientes en el manejo de la energía del ultrasonido han minimizado las quemaduras térmicas y optimizado la extracción del núcleo. Como vemos aquí en las imágenes, pues es importante saber que la FACO pues, puede provocar una quemadura en la herida utilizando ultrasonidos de alta potencia con una cámara llena de una sustancia pues, viscoelástica, ¿verdad? Como vemos en la primera imagen. Para prevenir estas quemaduras, pues es necesario aspirar primero una pequeña cantidad de viscoelástico y luego usar ultrasonidos de baja energía al inicio de la epacoemulsificación. Luego, como vemos en la imagen de abajo, a la izquierda, pues la cámara anterior se forma mediante el uso de un viscoelástico y pues el cirujano ya ha configurado una alta potencia de ultrasonidos y aquí pues esto está utilizando ya el FACO y en la última imagen podemos ver lo que es la quemadura en lo que es la herida. En esta primera imagen pues vemos lo que son los bordes de la incisión que están elevados, ¿verdad? Significativos de lo que es la quemadura. Luego en la segunda imagen a la derecha pues vemos que se utilizó una sutura en esa parte donde se dio a cabo lo que es la quemadura de la herida. En la de abajo pues vemos cómo pues se realizó una nueva incisión corneal y en esa nueva incisión se continuó la operación, ¿verdad? Y en la última pues podemos ver ya la cirugía completada y las dos suturas en las dos heridas. En cuanto a los desarrollos recientes, pues recientemente el movimiento torsional o el oscil permite un movimiento oscilante de la punta, reduciendo lo que es la repulsión y disminuyendo los fenómenos térmicos. La ventaja de esta es que pues es una mejor eficiencia de la FACO con una menor infusión y aspiración. El equipo más nuevo de FACO también minimiza el surge post-oclusión. El surge pues es mucho menor debido a una reducción en lo que es la complacencia y el diámetro interno de la tubería de aspiración en este caso. Algunos sistemas también utilizan un puerto de sistema de derivación de aspiración que es ABS en un lado de la punta de FACO diseñado para mantener el flujo de aspiración
incluso cuando la punta está completamente ocluida. Esto pues asegura una refrigeración constante de la punta y niveles de vacío reducidos. También el nuevo software también puede monitorear la presión de infusión, el vacío y el flujo de aspiración para modular la velocidad de la bomba y la potencia del ultrasonido, y pues también cambiar lo que es el vacío, ¿verdad? Cuando se alcanzan los valores predeterminados en lo que es el vacío, este sistema libera una pequeña ráfaga de ultrasonido longitudinal para romper la oclusión y luego traer nuevo material del cristalino hacia lo que es la punta. Otros sistemas también regulan el ciclo de trabajo del dispositivo de FACO, modulando lo que son los ciclos de encendido y apagado del ultrasonido, que esto va de 8 a 16 milisegundos. Y algunas actualizaciones del software pueden también regular el ciclo de trabajo en relación con el movimiento de la punta del FACO. Este se modifica en función de la densidad del cristalino. En cuanto a las complicaciones de la FACO, pues el cirujano debe adaptar su técnica quirúrgica al tipo de catarata que va a extraer, siempre y cuando pues considerando las posibles complicaciones que estén asociadas a cada técnica. Y bueno, pues a continuación vamos a ver lo que son las complicaciones asociadas a estas técnicas, a las diversas técnicas de FACO que existen, ¿verdad? Vemos en esta imagen pues que al finalizar la FACO, una parte del saco capsular está claramente dislocada, ¿verdad? Y en la segunda imagen vemos el procedimiento ya de irrigación y aspiración que se realizan con ambas manos. En ese caso pues se está dando la maniobra bimanual, con especial cuidado de no ejercer tracción sobre lo que es el saco. Aquí en la primera imagen vemos también que tras el implante del lente se observa que hay vitrio en la cámara anterior. En la segunda imagen a la derecha vemos que aquí ya se está realizando lo que es la vitrectomía anterior. Podemos ver lo que es la punta, ¿verdad?, hacia arriba. Luego en la imagen de abajo, a la izquierda con la espátula, pues se resaltan lo que son las hebras vítreas en lo que es la cámara anterior. Y luego, pues en la última imagen se realiza lo que es la vitrectomía anterior adicional para eliminar todas estas hebras. Y podemos observar que ya se están eliminando poco a poco, ¿verdad? Entonces tenemos la técnica de división en 4 cuadrantes. Esta técnica puede ser utilizada por todos los cirujanos, incluso los que son inexpertos, y puede aplicarse a núcleos de casi todas las densidades. Sin embargo, pues no está libre de complicaciones. Empezamos con lo que es el sculpting, ¿verdad? O el esculpido. Si el núcleo es blando, pues el material periférico del cristalino puede ser aspirado inesperadamente durante lo que es el sculpting. Con un núcleo blando, los ajustes de aspiración deben mantenerse bajos y la punta no debe acercarse al ecuador. Y aquí pues el problema proviene de la exposición de la cápsula posterior a la aspiración y al ultrasonido directo. Entonces aquí el médico pues debe crear un surco profundo y además corto para permitir el craqueo o el cracking del núcleo blando, o modificar la técnica para expresar los núcleos en la cámara anterior y realizar la FACO supracapsular. Bueno, si el núcleo es muy duro, pues este método va a requerir más energía de ultrasonido que otras técnicas, y esto conlleva un posible daño térmico a la incisión y también al endotelio. Y esta es pues una de los inconvenientes con esta técnica, ¿verdad? Un núcleo duro puede causar mayor estrés a las células en comparación con la técnica de CHOP. El estrés sobre las células proviene del movimiento del cristalino, que es causado por la fuerza excesiva durante estamos realizando el sculpting de los 4 cuadrantes en un núcleo que es duro. Entonces aquí pues el médico debe aumentar la potencia de ultrasonido, proceder con las ráfagas cortas y crear un surco largo, y pues también acercándose al ecuador del cristalino en núcleos que son densos. En estos casos el sculpting se facilita con mayor cavitación usando puntas que son anguladas, y se recomienda pues mantener una aspiración baja para evitar estrés adicional sobre lo que son las células o daño accidental al iris. Aquí, sin embargo, pues se necesita una aspiración mínima para evitar el sobrecalentamiento de la punta, la cual pues puede causar quemaduras térmicas. Antes de realizar la FACO de los cuadrantes, pues debemos asegurarnos de que pues estén completamente separados. En núcleos que son muy densos, estos pueden contener fibras nucleares,
posteriores que quedan ahí residuales, ¿verdad? Que dificultan el cracking del cristalino, aumentando el riesgo de complicaciones durante la extracción de cada cuadrante. Siguiendo con lo que es el quadrant cracking o el craqueo de los cuadrantes, las complicaciones potenciales se asocian principalmente con una mala colocación de los instrumentos dentro del surco o un surco que es demasiado superficial. Los instrumentos como lo que es el manipulador del núcleo, pinzas para cracking, deben posicionarse justo periféricamente a lo que es el centro del núcleo para encontrar una buena densidad de cristalino y facilitar la separación. Si estos se colocan muy periféricamente, pues va a ser difícil separarlos y pues va a aumentar el riesgo de daño iatrogénico a la cápsula posterior. Si el surco no es lo suficientemente profundo, las maniobras de cracking van a ser menos exitosas. En estos casos, pues el cirujano debe profundizar cuidadosamente el surco en la parte central posterior de lo que es el cristalino. Y aquí vemos pues unas imágenes en vivo, ¿verdad? De lo que es la operación, cómo comienza la primera imagen con una pupila mal dilatada, ¿verdad? Vemos una catarata que es dura. Vemos la punta de la sonda que entra en contacto con el iris. La segunda imagen a la derecha, pues vemos el iris ya dañado que se retrae, ahí en este caso se está retrayendo con la espátula o en este caso pues el chopper. Durante lo que es la fragmentación, pues se rompe la cápsula posterior ahí en ese momento. En la de abajo pues vemos que ya como ya hubo ruptura de lo que es la cápsula posterior, se está realizando lo que es la vitrectomía anterior. Aquí en este imagen pues es bimanual. Y abajo en la derecha pues vemos la cirugía que continúa con la vitrectomía y la extracción de los fragmentos nucleares. Luego pues aquí en la incisión corneal se observa una hebra vítrea. Podemos ver ahí donde está la pinza, ¿verdad? En este caso es una tijera que la está cortando. Y en la última pues vemos un edema corneal extenso inducido por la sobrehidratación del túnel. Además se observa una hemorragia subconjuntival, ¿verdad? Extensa por la inyección de la anestesia debajo de la cápsula de Tenon. Bueno, en cuanto al Phaco Chop, pues la técnica esta fue introducida por Nagahara en 1993. Esta revolucionó completamente el abordaje de la cirugía de cataratas, especialmente cuando la catarata es muy densa. Entonces esa técnica pues implica lo que es el uso mecánico de maniobras intraoculares en lugar del ultrasonido, como en la técnica anterior. Y esta pues puede dañar igual el endotelio y la cápsula. El principio se basa en lo que es la separación de los cuadrantes mediante una acción combinada de Phaco y Chop. Poniendo el nombre de Phaco Chop. El cristalino se esculpe desde la línea de hidrodelineación hacia lo que es el centro, siguiendo la dirección de sus fibras. A lo largo de estas líneas, la resistencia del cristalino puede ser menor, entonces se divide más fácilmente. Como vemos en la imagen que tengo aquí, ¿verdad? Pues es una acción combinada del Phaco Chopper, ¿verdad? Pues son movimientos opuestos de la punta del Phaco y del chopper para dividir el cristalino a lo largo de la dirección de sus fibras, como podemos ver en la imagen. Cómo está posicionado tanto la punta del Phaco como el chopper. Pues como mencioné, esta opta por una acción mecánica de las maniobras intracapsulares en lugar de ultrasonido, ¿verdad? Si las maniobras se realizan correctamente, pues esta técnica es extremadamente segura, incluso en las fases iniciales del chop. La longitud de la punta de los distintos choppers es aproximadamente de 1.5 milímetros. El grosor medio del cristalino pues es aproximadamente de 4.5 milímetros. Entonces la técnica de esta Phaco Chop tiene una enorme ventaja de reducir la cantidad de energía necesaria para la Phaco, en este caso de núcleos densos, limitando así el daño endotelial. Además, cuando se realiza correctamente, pues reduce el estrés sobre lo que son las células. Y con núcleos duros, pues el sculpting genera un estrés considerable. Y también se recomienda esta técnica en ojos post-vitrectomía para minimizar el estrés sobre lo que son las células sin soporte vítreo. En cuanto al sculpting aquí, ¿verdad? La punta del Phaco debe avanzar hasta lo que es el centro del núcleo antes de iniciar el chop.
una posición más periférica de la punta va a tener un agarre más débil durante el chop porque pues no podrá ocluir el núcleo. Durante el chop pues se debe mantener el núcleo estable con la aspiración constante, y si la punta está en la periferia junto al epinúcleo, pues aquí sí hay riesgo de aspirar el núcleo y dañar pues rápidamente lo que es la cápsula posterior. Como vemos en la imagen, pues vemos que aquí se está aspirando la cápsula posterior con la punta de la faco, ¿verdad? Porque esta pues se está colocando muy periférico en una catarata que es poco densa. Entonces aquí se corre el riesgo de aspirar el epinúcleo, ¿verdad? Y pues esto toca la cápsula posterior y con el consiguiente daño diatrogénico. Entonces, una oclusión completa con puntas de 0 grados o en este caso anguladas en posición del bisel hacia abajo va a aumentar el riesgo de aspirar el epinúcleo. Y el mismo problema ocurre si se utiliza esta técnica con núcleos blandos que no ofrecen resistencia a la aspiración, como la imagen que les acabo de explicar, que es, pues, era un núcleo blando. Pues aquí pues se utilizan valores de aspiración y vacío de 150 a 350 milímetros por de mercurio con un flujo bajo de 20 a 24 ml por minuto y una energía de ultrasonido del 70%. Otra complicación potencial es pues la diálisis anular por movimientos horizontales o verticales de la punta de faco una vez que pues se ha ocluido el núcleo. Si la hidrodisección es incompleta, incluso cuando estamos rotando el núcleo, pues puede inducir grado de diálisis anular. El movimiento de la punta de faco debe ser mínimo y la separación de los cuadrantes debe realizarse con el chopper. La diálisis anular también puede ocurrir por contacto accidental entre lo que es el chopper y el borde de la rexis. Esta complicación pues ocurre más frecuentemente cuando el diámetro de la rexis es pequeña, o sea, menor de 5 milímetros. En estos casos, pues se debe prolapsar el cristalino hacia lo que es la cámara anterior y se procede con la faco bajo protección de pues, un viscoelástico dispersivo, tanto por encima como por debajo del núcleo. Y si la pupila o la rexis es pequeña, pues la técnica de chop vertical o el karate chop se llama, ¿verdad? Pues puede ser útil. Y una vez que el cristalino ha sido enganchado con la punta del faco, pues el médico realiza el chop solo en la parte central del núcleo con un leve movimiento vertical, elevando el núcleo hacia arriba y moviendo simultáneamente el chopper hacia abajo. Como vemos aquí en la imagen, ¿verdad? Esta es la técnica ahí se denota lo que es la técnica de corte vertical o el karate chop, que pues se recomienda en ojos con pupilas pequeñas y poca visión del cristalino, ¿verdad? Y vemos como el cristalino se sujeta firmemente con la punta del faco y las maniobras se realizan únicamente en la parte central del núcleo con un movimiento rápido vertical, ¿verdad? Tirando del núcleo hacia arriba y moviendo el chopper hacia abajo. Y ambos instrumentos también deben moverse lateralmente para permitir la división del núcleo. Esta maniobra se repite girando pues continuamente el núcleo 180 grados y luego repitiendo en las dos hemihélices, ¿verdad? La ventaja de esta técnica pues es mantenerse siempre en la parte central del núcleo y evitar la periferia. Que es pues esta es difícil de visualizar. Y pues también la técnica se recomienda en ojos con núcleo tensos con poca cantidad de epinúcleo. En cuanto a los pasos para liberar y facoemulsificar los fragmentos del cristalino, la técnica de faco-chop, como se describió, ¿verdad? Pues hace que la facoemulsificación de los fragmentos sea más difícil. Cuando los fragmentos están separados, no pueden movilizarse dentro del saco capsular. Entonces, el espacio necesario para la movilización proviene del sculpting del núcleo, lo cual no ocurre con esta técnica. Aquí, pues, el médico debe usar una técnica bimanual, es decir, usar tanto una espátula y un chopper para asegurar que todos los cuadrantes estén completamente separados. También el cirujano debe proceder a elevar lo que es el vértice central interno del núcleo para facilitar la extracción de la sección del saco. Y una vez que se ha removido el primer cuadrante o sección, los fragmentos restantes pueden retirarse mucho más fácil.
Con un núcleo que es grande y una rexis menor de 5 milímetros, el margen de la cápsula anterior puede desgarrarse y pues puede extenderse hacia lo que son las ónulas. Bueno, la técnica Stop and Chop, pues esta implica un primer paso de sculpting y una separación de los dos hemicuadrantes, seguido de un segundo paso de chop para fragmentar aún más el núcleo. Comenzando con lo que es el esculpido, pues el ancho del surco debe ser mayor en relación con la dureza del núcleo, que es aproximadamente 3.5 milímetros. El objetivo de aquí pues, es crear espacio para las maniobras sucesivas del chop y la movilización de los fragmentos. También pues la longitud del surco debe ser mayor en núcleos duros y extenderse cerca de la periferia. El núcleo debe rotarse 180 grados para permitir la exposición de la parte opuesta del surco. Aquí el cirujano pues, debe considerar que durante el sculpting pues, el movimiento progresivo hacia la periferia de la punta del faco puede implicar el riesgo de enganchar el epinúcleo en un epinúcleo que puede ser menos denso. Por lo tanto, pues hay mayor riesgo de aspiración repentina de material cristalino más blando y de tocar la cápsula posterior. Como vemos en la primera imagen, pues aquí vemos como hay contacto entre lo que es la punta del faco y la cápsula posterior. Ahí es donde están las flechitas. La punta del faco debe estar siempre con el bisel hacia arriba durante el tallado, ya que esto permite un mejor control de la profundidad del surco y la oclusión de la punta del faco emulsificador en la posición de bisel hacia abajo va a acelerar la aspiración del material del lente con posible contacto de la cápsula posterior. La profundidad central del surco pues, es el determinante esencial para una buena capacidad de cracking. Elementos que pueden ayudar al cirujano a identificar el plano correcto, pues está el color del material en la parte más profunda del surco, que es gris naranja, y la profundidad. Ambos se describen en los libros de texto, ¿verdad? Pero se requiere de experiencia también por parte del médico o del cirujano para evaluar cada catarata individual según su tamaño y densidad. La creación incorrecta del ancho y la profundidad del surco nos puede llevar a una separación incompleta de los hemicuadrantes y esto pues puede comprometer los pasos que siguen, ¿verdad? La punta del faco siempre debe mantenerse en posición del bisel hacia arriba durante el sculpting, ya que esto pues nos asegura un buen control de la profundidad del surco y evita la oclusión de la punta. Y esto, pues, la oclusión de la punta durante el sculpting puede llevar a lo que es la aspiración rápida del material cristalino, incluso llevándose en la cápsula posterior. Como vemos en la imagen, en la segunda imagen de abajo, pues, vemos lo que están realizando lo que es el tallado profundo. Y durante este, la punta de faco debe estar con el bisel hacia arriba, ya que esto permite un mejor control de la profundidad del surco y evita la oclusión de la punta. Y bueno, pues como mencioné, la oclusión de esta pues permite una rápida aspiración del material y pues también de la cápsula posteriormente lo que es la punta del faco. En cuanto al chopping, pues pueden ocurrir complicaciones debido a un posicionamiento incorrecto de la punta del faco dentro del heminúcleo. La punta debe colocarse en la parte central del núcleo usando ultrasonido para lograr una buena oclusión y mantener la aspiración estable. Si la punta está demasiado superficial y asimétrica respecto al centro del heminúcleo, pues va a ser más difícil para el médico completar el chop de los fragmentos en este caso el cristalino, y que pues tienden a rotar usando la punta del faco como un fulcro, ¿verdad? Otra complicación es un desgarro de la cápsula anterior debido al contacto con el chopper. Entonces, si el volumen del núcleo es pequeño, el desgarro va a ser localizado y no se va a extender periféricamente, permitiendo pues que se pueda continuar la faco usando la técnica de Stop and Chop. Ahora, si el desgarro de la cápsula se extiende hacia el ecuador, pues aquí sí el médico debe usar la técnica de chop para dividir el cristalino en fragmentos que sean más pequeños o prolapsar el núcleo en la cámara anterior para evitar lo que es el estrés adicional sobre la cápsula y también sobre las ónulas. Entonces vemos aquí en la primera imagen cómo se demuestra lo que es una luxación del cristalino antes de comenzar la cirugía. Vemos el borde
en la parte superior, el ecuador del cristalino. Luego en la imagen de abajo se realiza lo que es la capsulorhexis y luego la hidrodisección sin ninguna dificultad particular. Luego, siguiendo con el mismo caso, vemos en la primera imagen que al finalizar la FACO se va aspirando, ¿verdad?, el saco capsular mediante el ultrasonido. Luego en la segunda imagen a la derecha vemos lo que es la irrigación aspiración, que es completa, y pues termina de realizar lo que es la luxación del saco capsular, que posteriormente se retira, ¿verdad? En la imagen de abajo a la izquierda, pues ahí es cuando se está realizando la vitrectomía anterior, y en la última, pues la cirugía ha finalizado sin implantación del lío, que pues no se pudo, en este caso no se pudo implantar, y se realizará pues en semanas posteriores, ¿verdad? En cuanto a la técnica del chop and flip, esta implica la separación directa de los cuadrantes mediante una acción combinada usando el chopper y la punta del Paco. Los pasos de estos incluyen solo el núcleo, dejando atrás el epinúcleo para proteger la cápsula posterior. Aquí el epinúcleo se va a mover más tarde, se va a remover. La punta del Paco se coloca en posición del bisel hacia abajo para la primera fractura de la catarata en 2 secciones, y luego se va a rotar a una posición del bisel hacia arriba para dividir más lo que es el heminúcleo. Aquí una buena hidrodelineación del núcleo desde el epinúcleo pues es esencial, ¿verdad?, para esta técnica, y la ventaja pues que es un mayor grado de seguridad y se requiere menos ultrasonido. En cuanto al chop, pues durante el chopper se posiciona en el anillo dorado, ¿verdad?, que se hizo durante la hidrodelineación. Luego se mueve hacia el centro como si se intentara tocar la punta del Faco. Se aplica una fuerza con vector vertical para enganchar y elevar lo que es el núcleo, permitiendo que el chopper alcance las fibras posteriores de los núcleos densos. Ahora, si la punta del Faco no ha ocluido el núcleo, este paso no va a tener éxito. La complicación aquí puede resultar en un estrés excesivo sobre lo que son las ónulas. Por lo tanto, el médico debe enganchar y elevar el cristalino y pues presentarlo para realizar lo que es el chop. En cuanto a la remoción del epinúcleo, pues el epinúcleo que no es libremente móvil puede generar complicaciones, ¿verdad? Aquí el médico va a necesitar realizar manipulaciones repetidas sobre este material más blando del cristalino mientras protege la cápsula. El epinúcleo debe separarse de la corteza usando un viscoelástico dispersivo, y un epinúcleo que sea denso se elimina fácilmente con la IA, y pues se puede optar por usar lo que es la punta del Faco en modo IA para lograr una mejor aspiración lineal y mayor control sin usar ultrasonido, ¿verdad? Cuando la técnica flip and tilt, este implica la movilización y posterior prolapso de todo el núcleo fuera del saco capsular. Aquí el médico debe lograr una hidrodisección cortical completa, ¿verdad? Una separación completa. Antes de manipular el núcleo, pues también se debe asegurar de que el núcleo rote libremente dentro del saco. Como vemos en la imagen, pues aquí se está realizando una movilización bimanual del núcleo, y pues antes de realizar lo que es el Faco como tal, pues se debe comenzar con la movilización bimanual del núcleo. Se requiere entonces hidrodisección con separación completa del epinúcleo de la corteza, y pues se intenta rotar lo que es el núcleo presionando periféricamente sobre él, ¿verdad? Como vemos en la imagen, y se ven ahí incluso lo que son las flechas hacia donde se está tratando de movilizar el cristalino. Se debe realizar una capsulorhexia más grande de al menos 5.5 milímetros para permitir el prolazo del núcleo hacia lo que es la cámara anterior. Y la movilización del cristalino va a requerir posicionar periféricamente la espátula, la cual se va rotando y va empujando hacia arriba. Esta fuerza va a cambiar la posición del cristalino, lo va a colocar en un ángulo de 45 grados con respecto al plano del iris, y en este punto, pues utilizando una punta angulada, el cristalino se va a enganchar y se puede emulsificar desde la periferia hacia adentro. Y estos pasos se realizan a nivel de lo que es la cápsula anterior.
En el caso del paso de flipping, pues las maniobras de flipping se realizan con una espátula Roma, aunque ocasionalmente esto puede desgarrar la cápsula posterior de igual manera. También puede dañar el endotelio por el contacto entre el cristalino y el endotelio corneal. Puede dañar las células a través del estrés mecánico por maniobras inadecuadas al momento de movilizar el núcleo. También en presencia de adherencias posteriores que requieren mayor fuerza para desprenderse, ¿verdad? Como vemos en la imagen, pues vemos lo que son las adherencias posteriores, donde están las flechitas. Estas pues están entre el cristalino y la cápsula posterior, resultantes de una hidrodisección que fue inadecuada, que no se hizo bien. Y esto pues va a obligar al médico a realizar maniobras de rotación innecesarias con pues el riesgo de dañar las células y la cápsula por la tensión mecánica que se está realizando, ¿verdad? Bueno, y con células débiles pues se debe realizar el movimiento de flipping en la zona más fuerte de las células para evitar estresar las que están más débiles. Y por último, pues ya con la FACO, ¿verdad? Con esta técnica el núcleo se emulsifica de la periferia hacia el centro y el médico debe mantener la aspiración hasta estar seguro de que el núcleo ha sido enganchado y que puede comenzar a emulsificarse. También el médico debe evitar esta técnica en ojos con cámaras anteriores estrechas o una longitud axial menor de 20 milímetros. Esto por el posible daño por el ultrasonido en el endotelio, en este caso porque ahí son espacios muy reducidos.